Un saludo a todos los amigos del foro Comando Aguilucho. En esta ocasión entrevistamos a una persona harto conocedora del béisbol, especialmente del béisbol zuliano, y muy conocido entre todos los aguiluchos porque fue destacado comentarista del circuito radial Rapaz. Nos referimos en esta ocasión al señor Antonio Toño Soler, quien gentilmente pues ha aceptado nuestra invitación para hacerle algunas preguntas. Eh, Señor Toño Soler, le queríamos preguntar ¿cómo se inició usted en esto del ser comentarista del béisbol particularmente? Sabemos que usted conoce pues mucho de ese deporte, pero queríamos saber cómo fueron sus inicios siendo pues un comentarista del circuito radial Rapaz. Muchísimas gracias por tu invitación y agradecido con todos los fanáticos aguiluchos que nos recuerdan por nuestra pasantía con el equipo zuliano. Bueno, como todos los que se inician en el mundo del béisbol y no fuimos peloteros profesionales, comenzamos siendo aficionados, amantes de la disciplina. Desde pequeño yo estuve llevando en un cuadernito todos los resultados de las Águilas, todo lo que pasaba en el béisbol profesional venezolano. Y eso paradójicamente sirvió para que cuando en el tiempo me encargué como jefe de prensa, como base para la historia de Águilas del Zulia, porque no existían documentos con esa información. Y bueno, el inicio, como todos, no fue muy fácil. Al principio eran más las críticas que los elogios, sobre todo el medio, que no es fácil. Y mucha gente me criticaba porque mi tono de voz no era el perfecto, pero gracias a Dios a todos los callé porque tuve la aceptación de lo que fue la fanaticada de Águilas del Zulia, y le agradezco en ese principio a Tony García, que me llevó a un programa que tenía llamado Sport Connection, y después el mismo Tony con Wenceslao Moreno en el programa El Palco de las Águilas. Allí fue mis inicios, y después de destacar en el programa me dieron la oportunidad en el circuito. Como te decía, no fue fácil. Hubo un principio que me querían sacar, hubo una corriente de personajes que no vale la pena mencionar, que me hicieron una guerra, pero al final me pude imponer y lamentablemente no sigo por la situación país que todos conocen. Según su conocimiento en el béisbol y según su conocimiento pues sobre la historia de Águilas del Zulia Béisbol Club, ¿cuál es para usted el mejor equipo que ha tenido esta franquicia pues a lo largo de sus 50 años de historia? Bueno, es una pregunta muy difícil porque la liga de béisbol profesional en Venezuela se ha dividido por etapas, y en esas etapas ha habido una época en la cual había muchos importados. En otra época comenzaron a jugar los criollos ya después del Viernes Negro. Después han cobrado mayor importancia porque ahora los criollos son las estrellas, no son los jugadores importados. Y bueno, la etapa que se está viviendo actualmente, que no quiero comentar despectivamente, pero en la cual, por la situación que se vive, están jugando unos peloteros que pudieran considerarse como reemplazo de los que deberían estar porque pertenecen al béisbol organizado, que también tienen derecho de trabajar. No solamente los que están tienen derecho, sino los que no pueden cumplir con su función en ese momento. Pero para mí, el mejor equipo de Águilas del Zulia fue el de la temporada 83-84. Fue el primer campeonato, un equipo compacto desde todo punto de vista, un equipo que no tenía fallas, que dependía de la velocidad, que todas las piezas engranaron, ganó de principio a fin, pero sería injusto no resaltar el equipo que quedó campeón en la 91-92 y la 92-93, que no quedó campeón del Caribe, pero dominó la liga en esos años y fue el único capaz de repetir. Y allí se tuvo la mejor generación de criollos en la historia del equipo, con Carlos Quintana, con Cristóbal Colón, Pedro Castellano, Wilson Álvarez, Enrique Alfonso Gómez, José Solarte, Danilo León, Eduardo Zambrano, Roberto Zambrano, en fin. Ha sido tanta la historia que dar un equipo sería ser injusto con todos los demás. En su experiencia como comentarista del circuito radial Rapaz, ¿cuál podría decirnos fue, digamos, su momento más emotivo, o mejor dicho, su momento más alegre
o su más grande satisfacción dentro del circuito y en contraparte ha sido su momento, digamos, más decepcionante trabajando en el circuito radial Rapaz. Bueno, te diría que el momento más alegre fue cuando quedamos campeones en la 2016-2017, pero fueron muchos después de cortar esa cadena de años en la cual no se clasificaba, cuando se logró la clasificación en Maracaibo ante el equipo de los Tiburones de La Guaira, dirigiendo en ese momento y después de que el equipo ya había logrado conformar una base importante de nativos con los cambios que permitieron que llegara Galvis, que llegara Ernesto Mejía, que llegara José Pirela. En fin, fueron muchas más las satisfacciones que pudimos pasar, pero por supuesto el momento de poder narrar a través del circuito radial de las Águilas del Sur, en ese caso comentar el triunfo del campeonato de la 2016-2017 fue lo más significativo. No sé quién fue el que montó ese audio en YouTube, pero yo lo veo y se me eriza la piel nuevamente de recordar el momento y no me explico las palabras que me salieron en ese momento. Y por otro lado, momentos decepcionantes, muchos, pero uno tiene que tratar de no recordarlos. Sí podríamos decir momentos tristes, como por ejemplo cuando falleció Hugo Petit en plena temporada y la muerte también de Gerardo Quintero, pero en sí, cuando uno vive esta pasión del béisbol, cuando uno quiere un equipo, casi todos son los momentos satisfactorios y no hay que recordar los malos. ¿Cuál es su opinión sobre la actual situación con respecto a la temporada de béisbol profesional venezolano? O sea, los problemas conocidos pues, que hay con el veto de MLB, pues, ¿cuáles son sus perspectivas en torno a esa situación? Cuando se dio a conocer la noticia, yo escribí una columna en la página donde escribo que se llama Béisbol 365, en donde fijé la posición mía al respecto. Yo pienso que la liga es una víctima más del régimen oprobioso que gobierna en Venezuela. Y por eso no calificaría eso como un veto de Major League Baseball. Si se quiere, ya en los últimos años se estaba limitando mucho la participación de los peloteros pertenecientes al béisbol organizado. Pero tampoco hay que olvidar todas las situaciones que han venido pasando. La muerte el año pasado de Luis Balbuena y de José Lacha Castillo refleja que en Venezuela es prácticamente imposible poder cumplir para un pelotero que pueda devengar o que pueda tener una cuenta con una buena cantidad de dólares en el exterior, permanecer allá porque va a ser objeto de extorsión, puede ser víctima de un atraco como fue el caso lamentable que ya te citaba de Castillo y de Balbuena. Entonces, son muchos los factores que motivaron a que se tomara esa medida. Pero básicamente, el gran culpable de todo lo que está pasando es el régimen que lamentablemente hace 20 años gobierna en Venezuela. Y te les recomiendo que lean mi columna en la página www.beisbol365.com, donde yo les explico que la liga es una víctima más del control de cambio y del régimen que lamentablemente sigue dominando Venezuela. Porque todos hemos sido víctimas de él. ¿Qué más quisiera yo que estar en lo que me gusta, en un trabajo por el cual me formé, por el cual me preparé, por el cual di todo? Pero ¿cómo sigo allá si en mi caso particular mi hija tomó medicamento y allá no lo venden? En un año le cerraron colegio, le cerraron terapias, le cerraron todo. Y aquí lo estoy consiguiendo, en donde estoy. Pues entonces, esa es la situación. No es un veto de Major League Baseball. El veto nos estamos poniendo nosotros, lo está poniendo el gobierno. Porque no se justifique que haya luz para el estadio y no haya luz para tu casa. Esas son las situaciones. Y estoy aprovechando este foro para volver a dar la opinión porque me estás haciendo la pregunta, pero es más, yo en mis cuentas, en mis redes sociales, en Twitter, yo decidí no
escribir ni opinar nada de la liga, pues primeramente no estoy en Venezuela y segundo, no quiero ofender a quienes, siendo mis amigos, están trabajando allí y están llevando para su casa el alimento. Así que en ese sentido, lo que quería decir con respecto a la liga, lo dije en ese artículo y les recomiendo que lo lean. Y aprovecho también para felicitarte porque ya me pasaste el dato que ese audio del circuito radial con el campeonato lo montaste tú. Así que gracias por haberlo hecho. En su opinión, ¿cuál ha sido o cuáles han sido pues los comentaristas deportivos más destacados principalmente en el béisbol, o sea, principalmente comentando sobre béisbol? Y si es posible, nos puede decir el por qué considera que son los más importantes o los más relevantes. Yo pienso que la fanática de Águilas del Zulia en un momento fue muy afortunada por los comentaristas que logró tener en el circuito radial. Primera instancia, voy a hablar de mi maestro Luis Verde, umpire, exjugador y un extraordinario conocedor del juego, de las reglas y sobre todo respetuoso del mismo y de sus protagonistas. Yo pienso que ha sido el mejor comentarista que ha tenido el béisbol zuliano. Y si en aquel entonces hubiese tenido proyección para la capital de la República, lo hubiese sido uno de los mejores. Porque en Venezuela hay muy buenos comentaristas. Después de Luis Verde, Carlos Castillo, toda una cátedra. También exjugador, conocedor de la pelota y respetuoso de todo el juego y de sus oyentes. Para mí esos han sido los dos mejores comentaristas que ha tenido Águilas del Zulia. También tuvo la suerte el público zuliano de escuchar por 2 temporadas en el circuito a John Carrillo, que para mí es el mejor comentarista que hay en la actualidad en Venezuela. Conoce el juego, es polémico, quizás en esa misma onda de lo que fue Carlitos González en su momento, que para muchos ha sido el mejor comentarista de todos los tiempos. Otro comentarista del cual yo aprendí mucho escuchándolo fue Tom González, con el circuito radial de los Tiburones de La Guaira. Toda una cátedra dictaba Tom González de conocimientos beisbolísticos y conversar con él también era una delicia. Así que te diría que esos son mis 4 comentaristas de béisbol favoritos en Venezuela. Hay otros también muy buenos con cual tuve la dicha de trabajar, como el caso de Damaso Blanco cuando estuve en Meridiano. Bueno, esos para mí son los mejores y también me disculpo con los fanáticos, me tuvieron que soportar a mí sin estar a la altura de ellos. Así que allí creo que te contesté la pregunta. Bueno, muchas gracias por su tiempo y por la gentileza de haber aceptado la entrevista para el Foro Comando Aguilucho. Si tiene unas palabras para despedirse de los fanáticos de Águilas del Zulia, que muchos de ellos le recuerdan con mucha admiración y con mucho cariño en el circuito radial, pues se lo agradeceríamos. No, gracias a ustedes por la oportunidad de estar en contacto con la fanaticada. Aquí se tiene y se siente mucha nostalgia cuando uno no está en lo suyo, pero lamentablemente las circunstancias de la vida te obligan. Y bueno, que disfruten al equipo, que lo sigan, que amen su historia, que por supuesto lo apoyen y bueno, es importante, forma parte de lo que se ha convertido Águilas, un patrimonio de la zulianidad y por supuesto los fanáticos sienten un cariño especial por todo lo que son las figuras. Así que muchas gracias por tomarme en cuenta y estamos a la orden para que nos sigan y también en homenaje a ustedes les voy a recomendar que lean la columna que hice con motivo de los 50 años. Es más, te voy a pasar el texto cuando termine para que lo tengas y lo puedas compartir en el foro. Hasta luego entonces.